Es un honor para mí estar con ustedes en este summit para hablar sobre el uso de probióticos como facilitadores del sistema inmune y muy en particular en el sistema gastrointestinal. Evidentemente, desde el punto de vista de una introducción general, tenemos que recordar que el tracto intestinal de los mamíferos y en particular, por supuesto, el de los humanos, está altamente especializado en funciones relacionadas con el manejo de nutrientes, pero además alberga una amplia ecología de microorganismos que son necesarios para la salud. El sistema inmunológico intestinal, entonces, tiene la tarea de mantener la integridad intestinal en presencia de grandes cantidades de antígenos. Tanto el sistema inmune celular como el molecular han alcanzado un grado de sofisticación que les permite estar constantemente coordinados para así tolerar estos antígenos no patógenos, pero también para mantener respuestas inmunes protectoras a los patógenos bajo demanda y hacerlo además de una manera efectiva. El equilibrio entre la tolerancia inmune y la inflamación está regulado por la interacción directa entre las células innatas y las células adaptativas con la microbiota intestinal. Cuando esta interacción es interrumpida, pues entonces se pierde la homeostasis del microbioma con el huésped. Si vemos esta placa, podremos observar que hay por lo menos 100 trillones de bacterias que viven dentro de cada ser humano. Y eso es la microbiota humana. 95% de ella está en el tracto gastrointestinal. Y si viéramos los genes, hay 150 a 1 la proporción de genes microbianos contra genes humanos. Más de 10,000 diferentes especies. Es un microbioma muy complejo. De hecho, 90% de las enfermedades que conocemos están ligadas con el microbioma. De tal manera, pues, que estas bacterias, arqueas, hongos y virus componen el microbiota, el microbioma y el metaboloma del ser humano. La microbiota, recuerden, es la presencia colectiva de microorganismos en una comunidad o hábitat, en este caso el intestino. El microbioma es el número total de genes de todos los genomas microbianos y el metaboloma es el conjunto de pequeñas moléculas químicas en una muestra biológica relacionadas con la microbiota, es decir, la presencia de aminoácidos, ácidos grasos de cadena corta, etc. Como ustedes pueden ver, esta comunidad de microorganismos vivos residentes en este nicho ecológico, bueno, incluye no nada más al mismo bacteria o agente, sino también a su gen y a su metabolito, y conforma el microbiota. La microbioma intestinal tiene 4 grandes grupos: los bacteroidetes, los firmicutes, que son los más importantes, que ocupan 60 a 80%, las actinobacterias y las proteobacterias. En las actinobacterias están todos los bifidobacterium y en las proteobacterias el famoso Helicobacter pylori y la Escherichia coli. Pero los 2 grandes grupos que me interesan recordar siempre son los firmicutes y los bacteroidetes. Los firmicutes, que son gram positivos, que producen endoesporas y que tienen formas de bacilos o de cocos, tienen fundamentalmente a la familia de los lactobacilos, los clostridia y los mollicutes. Los bacteroidetes, por su parte, que son gram negativos y que son anaerobios, están en menor cantidad, máximo un 20%, y son los bacteroides y las porfironomas. Como ven ustedes, desde el punto de vista de la función inmunológica, el 80% de la inmunidad total depende del intestino. Así de importante. Requerimos entonces una buena microbiota y una mucosa intestinal íntegra. La microbiota intestinal se adquiere en el canal del parto y, bueno, se fortalece durante la lactancia, pero se diversifica en la evolución inherente al ser humano. La microbiota gastrointestinal está presente desde la boca hasta el colon. Su equilibrio, entonces, nos va a permitir el control de infecciones por sobrecrecimiento de patobiontes. Hay 4 grandes tipos de células intestinales. Los enterocitos, muy conocidos, que son las más comunes, que tienen que ver con la digestión y la absorción de agua y nutrientes. Función importante para el intestino. Las células caliciformes, que son las productoras de moco, que en procesos de inflamación se verán involucradas. Las células de Paneth, que como sabemos tienen función de agente antibacteriano, tienen que ver con lisocimas, con defensinas, con el factor tumoral alfa y alguna acción antibacteriana y de fagocitosis, sobre todo contra bacterias y protozoarios. Y las llamadas células M, que cubren nódulos linfáticos y fagocitan y transportan antígenos. De manera tal, pues, que el intestino será una pieza clave del sistema inmunitario. El sistema inmunitario de las mucosas, que está en contacto directo con estos antígenos, se le llama tejido linfoide
asociado a mucosa o MALT, recuerdan ustedes el término. Bien, para el intestino, este MALT o este tejido linfoide asociado a mucosa se denomina GALT, que es tejido linfoide asociado al intestino. Existen otros dos muy importantes, que es el BALT, que es el asociado al bronquio, y el NALT, que es el asociado a la nasofaringe. Entonces, la defensa intestinal frente a patógenos está formado por todo un sistema complejo. El paso inicia con la microbiota intestinal, que compite por espacio y también compite por nutrientes con los microorganismos patogénicos. Continúa con la capa de moco, que constituye la barrera física, que tiene productos antimicrobicidas e inmunoglobulina A secretora. A esto le sigue una monocapa de células epiteliales intestinales, que da otra barrera física. Posteriormente, son capaces de detectar la presencia de patógenos a través de receptores tipo TOL o tipo NOT, y por lo tanto sintetizar o responder a citocinas y sintetizar péptidos con capacidad antimicrobiana llamados defensinas. Y finalmente, el proceso va a llevar a que debajo de la capa epitelial o entre las células epiteliales se activen estas células relevantes de la respuesta inmunitaria, que son las dendríticas, los macrófagos y los linfocitos T y B. Entonces, el tejido linfoide asociado al intestino o GALT tiene dos divisiones, el GALT organizado y el GALT difuso. El GALT organizado está formado principalmente por folículos mucosos y es donde tiene lugar la fase de inducción de la respuesta inmune. Incluye a todas las placas de Peyer, a los ganglios linfáticos, sobre todo los mesentéricos, claro, al apéndice, a la cúpula de folículos linfoides, y esta estructura del GALT, cuando está organizado, lo utilizamos como un modelo para comprender sistemas inmunitarios en otras mucosas. El GALT difuso es el que consta de leucocitos dispersos por todo el epitelio y por la lámina propia de la mucosa, donde tienen lugar los mecanismos de tipo efectores de la respuesta. Este incluye a todas las mononucleares de la lámina propia y a los linfocitos intraepiteliales. Aquí vemos un esquema más o menos cómo es un GALT organizado y cómo es un GALT difuso. Entonces, el sistema inmune tiene una respuesta innata o natural y una adaptativa. La respuesta adaptativa participa en linfocitos B y T. Obviamente, fabrican millones de inmunoglobulinas, las que todos conocemos, de la IgG hasta la IgE, y los probióticos estimulan la respuesta inmunitaria, incrementando la producción de anticuerpos, sobre todo IgA e IgG. Recordemos que IgA protege en forma importante a los epitelios y es la que más se produce en los tejidos. IgG es la que circula en mayor cantidad y es la que más aumenta en una respuesta secundaria. E IgM es la promotora, es el primer tipo de inmunoglobulina que se sintetiza después de una infección. Hablemos un poco del concepto de la eubiosis. Sabemos que las células epiteliales producen péptidos antimicrobianos llamados PAM, que son secretados por células epiteliales y por leucocitos. Entonces, las bacterias intestinales regulan la secreción de la mucosa, la producción de PAM y mejoran la integridad de la barrera intestinal mediante la producción de estos llamados ácidos grasos de cadena corta, que son el acetato, el propionato y el butirato. Las células caliciformes que hablé hace rato producen moco para restringir la invasión. Las células linfoides, sobre todo las TH, que son las ayudadoras tipo 17, desempeñan un papel en la defensa del huésped, sobre todo por algo que deben de recordar siempre, la producción de interleuquina 22. Y las células dendríticas inducen la activación y la diferenciación de linfocitos B para producir la IgA. Todo esto, en un estado de eubiosis, está ocurriendo de manera adecuada. Entonces, el equilibrio del ecosistema microbiano intestinal, eso es eubiosis. La conformación de firmicutes y bacterioidetes adecuados que permitan que esto esté ocurriendo. En el lado, entonces, de la microbiota eubiótica, tiene que ver el genotipo del huésped, el medio ambiente y la dieta. Y sus principales funciones serán efecto de barrera, estimular al sistema inmune, ayudar a digerir los alimentos y prevenir la colonización de otros organismos. Vean ustedes cómo la microbiota varía no solamente por la localización anatómica, es decir, no es la misma en el estómago que en el colon. Hay más lactobacillus en el estómago o más bacteroides en el colon, sino también por el momento en el que estemos dentro de eso, si es la superficie del epitelio, si es en el moco o si estamos en el lumen. También así cambia la microbiota y la composición es completamente diferente. Entonces, una disbiosis será cualquier cambio en la composición de las comunidades bacterianas comensales. Hay que sospecharla clínicamente y esto permite pensar en la consecuencia en un contexto de enfermedad y de progresión.
Es importante considerar que existen tres grandes tipos de disbiosis: la disminución de bacterias benéficas, la expansión de patobiontes y la pérdida de la diversidad. La disbiosis, entonces, en donde, bueno, la mayoría de las bacterias buenas, digámoslo entre comillas, no hay buenas ni malas, pero para entenderlas, las que están habitualmente ya no pueden controlar a las patobiotas o malas, entonces los factores ambientales, microbianos y genéticos influyen para que esto ocurra. El crecimiento excesivo de ciertas especies bacterianas, sobre todo las gram negativas, que son patobiontas, liberan lipopolisacáridos y por lo tanto estimulan muchas respuestas inflamatorias. La secreción de citoquinas, sobre todo células mononucleares, depósito TH, colaboradores, la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio y la activación de la capacidad microbicida en el macrófago producen todo este ambiente. Las citocinas proinflamatorias y los linfocitos T pueden diseminarse por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo y por lo tanto ya dan un cuadro sistémico inflamatorio. Entonces, el mantenimiento de la homeostasis intestinal requiere de la interacción cuidadosamente equilibrada de tres componentes: de la microbiota, del epitelio y del sistema inmunológico subyacente. ¿Quién ayuda a mantener ese gran equilibrio? Pues de quien les dije hace un rato, la interleuquina 22 es ese gran colaborador para que el equilibrio se mantenga. Los metabolitos bacterianos que hoy conocemos, que tienen que ver sobre todo con la función adecuada del colon y de su microbiota, son los ácidos grasos de cadena corta. Decía yo, el acetato, el propionato y el butirato, que son se obtienen como fermentación bacteriana del residuo de la dieta, de la fibra y del almidón residual. El butirato es el principal fuente de energía de los colonocitos. El acetato y el propionato hoy están tomando una importancia muy alta porque pasan a la circulación portal y se utilizan como precursores en el hígado y en los tejidos periféricos para la gluconeogénesis hepática y para la lipogénesis. Mucho estamos estudiando sobre el hígado graso y el síndrome metabólico con base en esto. Sabemos que los ácidos grasos de cadena corta fortalecen la barrera, fortalecen el sistema inmunológico y contribuyen también en la lucha contra los patógenos. La pérdida de mecanismos benéficos o comensales, estos microorganismos responsables sobre todo de la respuesta inmune, hace que los mecanismos de tolerancia se vean deletéreos. ¿Cuáles son los principales? Producción de moco y péptidos, barrera; modificación de productos bacterianos, es decir, que los hace menos inmunogénicos; y producción de anticuerpos, y bloqueo directo de una función. Todo esto, ante la inflamación causada por un patógeno, pues se va a perder esta respuesta. El siguiente mecanismo que tiene que ver con la disbiosis es la expansión del patobionte, que son esos miembros, decía yo, de la comunidad bacteriana con potencial de causar enfermedad, que ahí están, pero están como atenuados. Es decir, habitualmente están en bajas proporciones y no causan enfermedad ni respuesta inmune normal, pero cuando se sobreexpresan, dan enfermedad. Es el caso de las protobacterias, de la E. coli, de la Shigella, de la Klebsiella, de la Cándida. Cuando perdemos diversidad, en microbiota es un concepto básico: más es mejor que menos. Los promotores de las vías antiinflamatorias, por ejemplo, compiten con la inducción de respuestas inflamatorias protectoras. Entonces, si perdemos el que induce respuesta inflamatoria protectora, entonces podemos crecer en respuesta inflamatoria dañina. Es decir, el colectivo de microorganismos diversos en abundancia y en riqueza se pierde y entonces la eubiosis se ve alterada y por lo tanto la inmunidad habitual del organismo. Por eso prebióticos y probióticos, que sabemos fundamentalmente que la microbiota se altera porque damos antibióticos. Podemos alterarla nosotros usando probióticos o prebióticos con dieta o mediante métodos actuales como trasplante fecal. Normalmente cuando nacemos, la misma placenta, el líquido amniótico, no es estéril, ya lo sabemos ahora. Puede empezar a crear la microbiota del bebé cuando nace, si se hace por cesárea o por vagina. El uso de antibióticos, si se alimenta con leche materna o con fórmula, y muchos factores de la madre, como la nutrición, el índice de masa corporal, el peso, la composición de la propia microbiota materna, le dan una huella digital al bebé, una huella única. Nadie, es como una huella digital, nadie tiene una microbiota similar al de enfrente. Pero durante la vida, pues tenemos todo para alterarla: ingesta de alimentos diferentes, comportamientos cognitivos, el estrés mismo, que sabemos que condiciona cambios de la microbiota, la interacción social, el miedo, la ansiedad, el ejercicio, los fármacos, el medio ambiente, pero cosas también como la genética y la epigenética y la alimentación serán fundamentales. Y entonces podemos nosotros modificar mediante la intervención de prebióticos y de probióticos. Un prebiótico
Se define como un ingrediente fermentado selectivamente, que permite cambios específicos. Típicamente son fibras que no pueden ser digeridas por el huésped, pero sí las utiliza el microbioma. Entonces da como resultado la expansión de ciertas especies bacterianas, liberar metabolitos, así como sobre todo los ácidos grasos de cadena corta, alteran por lo tanto la composición de la microbiota gastrointestinal. No todos los prebióticos tienen el mismo efecto sobre la función inmunológica, pero la combinación de probióticos con prebióticos nos puede dar resultados satisfactorios y a eso le llamamos simbióticos. Los probióticos, por su parte, pues se definen como microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio al huésped. Entonces, la modificación deliberada de las especies microbianas y de su metabolismo fue un concepto para dar origen al manejo con probióticos. Sin embargo, bueno, la definición de un probiótico no diferencia entre la amplia gama de posibles beneficios. Los probióticos lo que hacen es interactuar con las células epiteliales intestinales o con las células inmunes asociadas en la lámina propia a través de estos receptores tipo TROL. Por lo tanto, inducen la producción de citoquinas o quimiosinas y en este ecosistema, el probiótico consumido entonces estimula el sistema inmunológico, induce una red de señales mediadas por toda la bacteria y modifica, si no, la estructura de la pared. Vean ustedes, ¿cuáles son los mecanismos más importantes de acción? Hay algunos beneficios inmunológicos que son los que más me interesan hoy, que es activación a los macrófagos locales para que aumente la presentación de antígenos a los linfocitos B y para que aumente la secreción de inmunoglobulina A, tanto a nivel local como sistémico. Otro beneficio inmunológico es que modulan el perfil de citocinas y otro más que inducen la tolerancia al antígeno inflamatorio alimentario. Pero también hay muchos beneficios no inmunológicos. Digieren alimentos, compiten con patógenos, alteran el pH, producen bacteriocinas, estimulan radicales superóxidos, estimulan moco, mejoran función de barrera, compiten con la adherencia. Esto es muy importante en el Helicobacter. Ahora hay algunos probióticos con capacidades antiadhesinas que se están investigando ya mucho. Modifican las toxinas. Entonces tenemos efectos muy, muy importantes. Un probiótico en la actualidad, bueno, pues hay algunos ya muy identificados y muy reconocidos. La mayoría de todos los productos comerciales que conocemos se han obtenido de fuentes alimentarias. Por eso se consideran sustitutos alimentarios. Las listas de estos microorganismos llevan a todo el grupo de los que tienen que ver con cepas de bacilo del ácido láctico, que son todas las lactobacillus, hay muchos, y las bifidobacterias. Una cepa no patógena de la Escherichia coli, que es la E. coli Nisle 1917, el Clostridium butyricum, el Streptococcus salivarius, el Saccharomyces boulardii y algo que es importante que recuerden ahora, que es el BSL-3, que es una combinación de cuatro bifidobacterias, cuatro lactobacillus diferentes, 2 bifidobacterias y un Streptococcus thermophilus. Este BSL-3 lo vamos a mencionar mucho durante la plática, es una combinación de probióticos. Entonces, también ahora están en desarrollo cepas que han sido modificadas genéticamente para secretar inmunomoduladores que puedan tener el potencial de influir favorablemente en el sistema inmunológico. Veamos ahora cómo los probióticos tienen relación con el sistema inmune y con algunas enfermedades específicas. Hay muchas enfermedades asociadas. Todos hemos oído hablar de la diarrea infecciosa aguda, de la diarrea asociada a antibióticos, de la que tiene que ver con Clostridium o ahora llamado Clostridioides difficile y del intestino irritable. Ahí tenemos una importante asociación con la disbiosis. Pero vean la lista cómo ha crecido. Tenemos estudios en enfermedad inflamatoria, en celíaca, en SIBO o sobrepoblación bacteriana, en reflujo, en cáncer, en enfermedad diverticular, en hígado graso, en síndrome metabólico y hasta en cirrosis hepática secundaria al hígado metabólico. Entonces hemos crecido mucho. En enfermedad inflamatoria intestinal, hace un rato escuchábamos a nuestro experto hablar un poco también en relación a esta enfermedad. Para la suplementación probiótica, déjenme decirles que hay pocos estudios. Lactobacillus GG, por ejemplo, parece ser eficaz en un tratamiento estándar con mesalazina para prolongar el tiempo libre de recaídas. También hay estudios con E. coli 1917 Nisle, que fue tan eficaz como el 5-ASA o mesalazina para prevenir la recaída de colitis después de que hubo un cuadro agudo. Sin embargo, bueno, cuando se trató de ver si podía ser preventiva, no se encontró como tal un resultado. Sirve en la fase de salida. Lo que hoy tenemos, sobre todo, la evidencia emergente nos lleva a BSL-3, donde hemos visto que puede inducir la remisión, pero también reducir la actividad de la enfermedad en pacientes con colitis ulcerosa activa y moderada. Hay un ensayo aleatorizado de 77 pacientes muy interesante, ahí ven ustedes la ficha abajo, en donde se observa que cuando damos este manejo,
Este suplemento, además de la mesalazina en este paciente, 50% a las 6 semanas están fuera de actividad y pueden tener remisión a las 12 semanas hasta el 43%. En el Crohn es un poco más complejo, sin embargo, muchos modelos se están desarrollando en el área de la enfermedad de Crohn. Pero lo que hoy sabemos, de acuerdo a la revisión de Cochrane, es que el uso de probióticos para la inducción de la remisión de la enfermedad de Crohn tiene evidencia incierta. Entonces, todavía no estamos muy claros. Es quizá el prototipo del trastorno inflamatorio crónico del tracto gastrointestinal. Por eso se cree entonces que si está influenciado por la microbioma intestinal, modificarla podría ser importante, pero aún no tenemos conclusión. En la pouchitis, que es un cuadro importante a recordar que se establece en aquel paciente que le hicieron una cirugía por CUSI, que se hace una ilio, prácticamente anastomosis con una bolsa ileal o un pouch, como se llama, sabemos que una complicación importante es la inflamación de este reservorio ileal llamada pouchitis. Hoy, muchos estudios, déjenme decirles, han demostrado un beneficio con probióticos, sobre todo con Lactobacillus rhamnosus GG, con Plantarum 299 y con Bifidobacterius infantis. Otras enfermedades como la colitis diverticular, que es rara, pero que algunos pacientes con enfermedad diverticular hacen una colitis segmentaria, sobre todo sigmoidea. La terapia combinada con BCL3 y otro producto que es el dipropionato de clavetasona, que es un esteroide, fue útil en esta serie de casos estudiados. Pero lo que hoy vemos, y se está por ahí promocionando, pero no hay evidencia, es la utilidad de los probióticos para prevenir un evento de diverticulitis. La verdad es que no tenemos evidencia aún sustentada. Sabemos que si un paciente tuvo una enfermedad diverticular, el riesgo de que repita existe cuando esta fue complicada, pero hasta hoy no hemos logrado con probióticos disminuir ese riesgo. Los estudios que hay no son controlados, no son estudios grandes. En la enteritis por radiación sí hay investigación. Hay un metaanálisis de 6 ensayos controlados y aleatorios de probióticos en la diarrea inducida por la radiación y vemos que hay un ligero beneficio, claro, aparte de darle el manejo con esteroides o con mesalazina. La investigación básica indica que las bacterias intestinales contribuyen a la reparación y a la lesión inducida por la radiación. Entonces, esto abrió un camino importante para que ahí estemos ahora investigando. No hay duda que las enfermedades diarreicas, si vemos los mecanismos de producción y entendemos lo que hace un probiótico, pues tienen una relación directa. Si la diarrea tiene moco porque afecta a células caliciformes, si tiene evacuaciones con mucho líquido y con electrolitos porque afecta a las uniones estrechas y la claudina y la ocludina se están viendo bloqueadas, hay incremento del transporte transcelular. Si la permeabilidad intestinal por eosinófilos, monocitos y mastocitos se ve afectada, y si hay una cadena inflamatoria con interleuquinas, factores de necrosis tumoral, etcétera, bueno, pues suena claro que podríamos suplementar con probióticos para mejorar esto. Entonces, efectos en pacientes con diarrea infecciosa muy claros. Las acciones generales de un probiótico en un paciente con diarrea infecciosa tienen que ver con efecto antitoxina, con actividad antimicrobiana, sobre todo algunos que usan reuterina y este tipo de sustancias antibióticos locales, con preservar las uniones estrechas, con modular la flora, con efectos tróficos y con efectos antiinflamatorios. Entonces se ha demostrado que en el tratamiento agudo, el uso de probióticos reduce la duración de la diarrea. En casi 25 horas promedio, logra una disminución de un buen número de evacuaciones al segundo día de tratamiento, y esto se ha logrado sobre todo con lactobacillus, el rhamnosus, el reuteri y con Saccharomyces boulardii, que son los que mejores resultados han dado. La profilaxis, bueno, hasta el momento son escasos los estudios que concluyan que el uso de probióticos reduzca de forma significativa la presencia de una diarrea, o sea, que lo tomen para que no les dé diarrea. No, cuando hay diarrea funciona muy bien, pero como una profilaxis probablemente lo que más hemos encontrado es Lactobacillus rhamnosus, reuteri y caseu, pero en diarrea por rotavirus. Ahí sí, en los niños hemos encontrado que disminuye en forma importante la posibilidad de que tengan diarreas. En la actualidad, bueno, ya tenemos más de 20 años recomendando el uso de antiprobióticos en el tratamiento y en la prevención de la diarrea aguda, el tratamiento de la bacteriana y viral y en la prevención de la viral. Según la evidencia científica, bueno, son cepas específicas, hay que, bueno, tener cuidado porque no cualquier probiótico le va a funcionar. Un punto importantísimo es todo lo que tomamos de medicamentos. Si ven la lista, como los antisépticos, antibióticos, antivirales y antiparasitarios son los más tomados. Y estos le pegan de manera importante a la microbiota. Sabemos que el factor más grave de impacto negativo de la microbiota es, una vez que ya alcanzamos esa riqueza, esa diversidad, pues es el uso de antibióticos. Hay muchos agentes antimicrobianos que afectan por su espectro, por su dosis, por su duración, por su ruta de administración o por sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. Entonces van a
destruir prácticamente la microbiota. Vean ustedes en esta gráfica, que no quiero que la adelanten, sino que ubiquen como del lado inicial, tenemos todos los antibióticos y vean cómo los efectos adversos más importantes que tienen cuando comparan con neurorenal, es fundamentalmente gastrointestinales. El que no da diarrea, da estreñimiento, da náusea, da dolor. Hay más muertes asociadas al mal uso de antibióticos que al cáncer, por cierto. Las frecuencias estimadas de diarrea asociada a antibióticos van desde 6 hasta 80% en niños en estadios aleatorizados, con un promedio de 22%. Entonces, tenemos que tomar en consideración, porque la prevalencia global es del 5 al 49, se va de 40 a 60 en el hospitalizado, de 11 a 40 en el joven y niño y de 5 a 30 en el viejo. Entonces, sí existe la diarrea asociada a antibióticos. No usemos antibióticos a discreción, porque luego hasta para un catarro se le está dando un antibiótico. Vean ustedes, hay más de 258 millones de recetas de antibióticos en el 2010. Pero bueno, se ha visto que en los próximos años hemos encontrado muy similares las estadísticas. Las quinolonas, los macrólidos, los aminopenicilínicos son los más usados, sobre todo en el 60% por una infección urinaria, 38% por una infección de vías aéreas altas y 13% por infecciones de piel y mucosa. Se nos van a acabar. Aparte de la disbiosis y la alteración de la microbiota y de la diarrea, la resistencia que estamos creando en nuestros pacientes. Y el impacto puede ser desde 15 días a 6 meses como la moxi, hasta 2 años después como lo hace la clindamicina. Y vean cómo van, dependiendo de la dosis, desde disminuir especies hasta incrementar patógenos como Citrobacter, Enterobacterias, Proteus y otras más. Es evidente que a nivel de gastrointestinal es el mayor daño y que los trastornos entonces en promedio llevan a la acumulación de, cuando afectan el aparato digestivo, al desarrollo de una disbiosis y al alterar la microbiota, a la acumulación de carbohidratos de alto peso molecular. Eso es lo que causa la diarrea osmótica. Los síntomas pueden ser moderados a graves con un Bristol 6 y 7, pero aquí es importante que ubiquen que puede ser desde el primer día del antibiótico hasta 8 semanas después de haberlo concluido. Por lo tanto, un cuadro diarreico posantibiótico no puede ser al mismo día. Si ya pasaron 2 meses, puede ser la causa. Cuando es sobrecrecimiento de una bacteria patógena, pues obviamente el cuadro es mucho más grave, con todo lo que usted ya conoce. Entonces, desde la primera dosis hasta 2 meses, hay que cuidar a este paciente. Ejemplo de Jember, cómo amoxicilina, por ejemplo, le pega de manera impresionante a los anaerobios, cómo cefalosporina le pega a las enterobacterias y cómo, por ejemplo, en una familia particular, los bacteroides, vemos del día 0 al 24 meses cómo cambia diametralmente la composición de bacteroides después de la clindamicina. Y más que nada, cómo hay una pérdida completa de la diversidad bacteriana. Y sobre todo desaparecen tanto especies dominantes como especies subdominantes. Este es el grave riesgo. Entonces, niveles bajos de bacteroidetes asociados en la diarrea por Clostridium difficile aumentan anaerobios facultativos y facilitan la colonización. Y esto pasa con cualquier antibiótico. Con Ampia, Boxi, Clinda sí es mucho más, pero también lo hace quinolonas, también lo hace trimetoprim, lo hace rifampicina. Es decir, cualquier antibiótico es factor de riesgo para desarrollar una infección por Clostridium difficile y manifestaciones gastrointestinales por mal uso. Y esta es la consecuencia, ¿verdad? Una colitis pseudomembranosa que suelen ser graves. En la diarrea para el viajero o del viajero se han estudiado agentes no antibióticos para prevenirla. La verdad es que los probióticos pues suenan muy atractivos. Me tomo un probiótico antes de ir a un lugar donde yo pudiera adquirir una infección. Sin embargo, no todos los probióticos son idénticos y los resultados de los estudios que tenemos pues no se pueden generalizar. A lo mejor un probiótico que funciona muy bien en México no funciona en Argentina o no funciona en Brasil porque son cepas completamente diferentes la microbiota de cada población. Se ha demostrado que sobre todo algunos genéricos como los Lactobacillus GG sí reducen en general la incidencia de diarrea de viajero. Estos son ensayos controlados aleatorios. Pero bueno, cada población tiene sus características particulares, insisto. De tal manera, por ejemplo, si le damos Lactobacillus o el acidófilos, que es muy usado en muchos países, pues no tiene ningún beneficio contra el placebo. Entonces, seamos cuidadosos para tratar de prevenir la diarrea del viajero. Ya que se establece, bueno, ya lo podemos tratar con los 3 que he comentado que son los más usados. Pacientes, por ejemplo, en el grupo de Lactobacillus GG, donde sí tienen un efecto muy importante, es para prevenir la infección intrahospitalaria. Vean cómo esta gráfica es importante para demostrarles cómo hay casi 3 veces menor. Si un paciente toma placebo contra LGG, Lactobacillus GG, hay 3 veces menor o mayor, como lo quiera leer, el riesgo de adquirir una infección gastrointestinal hospitalaria.
En enfermedad celíaca hay poco, pero bueno, considerando que los probióticos pueden degradar o alterar el gluten y la gliadina, hemos visto que Lactobacillus y Bifidobacterium pueden disminuir estas especies, pueden disminuir la enfermedad celíaca. En la colagenosa, por ejemplo, que es una forma de colitis microscópica, solamente hemos encontrado al E. coli Misle 1917 en un estudio pequeñito de 14 pacientes. Tampoco es frecuente la colitis colagenosa. Y hemos visto que en estos pacientes en particular podrían mejorar su diarrea. El gran mundo del sistema irritable, donde la patogénesis tiene que ver con mastocitos, con serotonina, con células de Cajal, con todo lo que ustedes y yo hemos aprendido y que hace complejo este síndrome y que dejó de ser funcional hace mucho tiempo, porque lo último que tiene es funcional, es un complejo sistema neuroendocrino alterado, donde la genética y sus polimorfismos, la interleuquina, en fin, todos los factores relacionados hacen que se desbalancee el marcapaso intestinal, que haya vías deficientes y que la inmunomodulación que tiene que ver con microbiota, se altere. Entonces, la patogénesis tan complicada nos lleva, sobre todo después de una infección, a que la microbiota alterada de una respuesta inflamatoria importante y una disfunción mioneural muy evidente. Toda esta inflamación de bajo grado, con evidencia directa de microbiota alterada con interleuquina 11, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 10 y factor TGF-beta, hace que hoy por hoy pensemos en la suplementación con probióticos en el manejo de estos pacientes, porque hay 4 factores que contribuyen a los síntomas de mi paciente que es irritable: el desbalance del sistema enteroendocrino, la composición microbiana, el incremento de la permeabilidad y el sistema inmune será alterado. Entonces, si yo logro corregir el sistema inmune, mejorar la permeabilidad, mejorar la composición bacteriana, estoy entonces trabajando en intestino irritable y esto lo logran de manera eficiente estudios que han demostrado la eficacia de los probióticos. Vean cómo el árbol filogenético de pacientes que son irritables se altera por completo. Bajan Bifidobacterium, bajan Metanobacter, suben los Firmicutes, se alteran de manera impresionante. Los bacteroidetes prácticamente se pierden. Entonces, este paciente que tiene intestino irritable tiene una modificación importante de la microbiota. La evidencia es controversial, estoy de acuerdo con ustedes sobre los beneficios de los probióticos para el tratamiento, pero es que también no se trata de dar los probióticos. Tenemos que buscar el probiótico específico, cepa específica, porque no cualquiera nos va a servir. Esto es posible que haya sido la causa de las controversias. Al igual que en la enfermedad inflamatoria intestinal, un enfoque preferido puede ser corregir el microbioma alterado en el individuo en función de los cambios de composición observados. O sea, hacerlo dirigido, cepa dirigida, cepa específica. En el Helicobacter también hay todo un mundo hoy en día. Sabemos que en la actualidad los esquemas de erradicación de 7 a 14 días, en nuestros países de Latinoamérica son 14 días habitualmente, logran tasas de erradicación del 65 al 80%, pero que cada vez hay más resistencia a claritromicina, hay efectos adversos, hay abandonos del tratamiento. Entonces hay nuevos esquemas sugeridos con suplementación de probióticos que ofrecen opciones para mejorar el tratamiento y la erradicación. Uno de los efectos que se atribuye a los probióticos es su capacidad de inhibir al Helicobacter. Hay estudios que han demostrado efecto antigastrina 17, antiadesina y antifactor de necrosis tumoral alfa, bajando la respuesta inflamatoria. Todo esto sería importante, además de que disminuye el efecto adverso, sobre todo la diarrea y la náusea asociada al uso de antibióticos. Como no podemos identificar a quién de ellos van a tener efecto adverso, se recomienda a todo el paciente que va a ser erradicado el Helicobacter, desde una semana antes y durante la erradicación, suplementarlo con probióticos específicos que hayan demostrado utilidad. Al final mostraré cuáles son. Se necesitan estrategias entonces dirigidas a mejorar la tolerabilidad del tratamiento y a elevar la tasa de erradicación. Maastricht ya lo incluye como un esquema posible para el tratamiento. En el caso muy en particular de un medicamento muy utilizado que es los PPIs, los inhibidores de la bomba de ácido, recuerden ustedes que el largo plazo del paciente tomando este medicamento le altera la microbiota y produce un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Y no es porque nosotros lo hagamos, sabemos los esquemas y los tiempos, pero de pronto te llega tu paciente y te dice: doctor, vengo a verlo y me siento muy bien, me estoy tomando lo que me mandó hace un año. Lo que le mandé hace un año. Sí, me cayó muy bien el IVP que me dio, lo que pasó, el que haya sido, y yo me lo seguí tomando. Este paciente va a hacer distensión abdominal, va a hacer diarreas, o sea, un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, porque sabemos perfectamente que a las 4 semanas ya hay cambios, pero a las 8 semanas empieza a modificarse la microbiota. Y esto es muy evidente en pacientes que hemos estudiado con reflujo, cómo cambia por completo la composición y cómo se desarrolla los síndromes de sobrecrecimiento bacteriano. Todos los estudios han demostrado esta proliferación. Cuando nosotros tratamos al paciente con IVPs
y le suplementamos con probióticos, vean la posibilidad de que ocurra un SIBO es de 4 en 64 pacientes contra el que no le dimos nada de 36 en 64. Evidentemente hay una diferencia que hay estadísticamente significativa. Si vamos a dar a largo plazo o ha tomado mucho tiempo el IVP de mi paciente, debo de usar suplementación probiótica. Todos los metaanálisis concluyen que la suplementación probiótica disminuye de manera importante el SIBO y están a favor del uso de un placebo, por ejemplo, como manera de comparación. Otras enfermedades relevantes, ya casi para terminar, intolerancia a la lactosa, pues pudiera ser que la ingestión de probióticos que contengan lactasa, pues ayuden a la digestión. En pancreatitis no hay nada, ¿no? Hasta ahorita no hemos encontrado que disminuya ningún riesgo. Alguien por ahí publicaba algo, pero esto no es así. De hecho, están contraindicados en la pancreatitis porque puede aumentar la gravedad. En el potencial de reducir la permeabilidad intestinal y la generación de citocinas proinflamatorias, bueno, pues sí, en algunas enfermedades alérgicas, por eso pudiéramos llegar a emplearlos. No hay mucho estudio. Y por supuesto, sabemos hoy que la terapia con prebióticos y probióticos, pues parece reducir la concentración de amonio en la sangre, porque, bueno, modifican la microbiota, aumentan la expulsión fácil de las heces fecales, disminuyen el tiempo de estasis de las bacterias y, por lo tanto, la posibilidad de que el amonio esté actuando, absorbiéndose en el paciente cirrótico en particular, pues también es una cosa interesante porque aumentan la excreción de nitrógeno fecal y disminuyen los cuadros de encefalopatía. Lo que tenemos que aprender es que hay que hacer una rebiosis, es decir, reemplazar las especies bacterianas perdidas, benéficas, restituirlas, restablecer la comunidad en un estado de salud, pero cepa específica, vuelvo a insistir. Tenemos que recordar que el rol de los probióticos es recolonizar, hacer una recolonización microbiológica intestinal, pero también tener un efecto antiinflamatorio, mejorar la respuesta inmunológica, producir antibióticos propios y eliminar bacterias patógenas. Esto es lo que tenemos que lograr cuando pensamos en suplementar con probióticos. Y esto no es sencillo porque no actúan igual. Es decir, no todos los probióticos tienen el mismo mecanismo. Y por eso insisto en que no es lo mismo un lactobacillus que un lactobacillus casei o un lactobacillus reuteri, pero no es lo mismo un lactobacillus reuteri que un reuteri DSM. O sea, tenemos que ser cepa específica, clon específica. Es decir, algunos compiten por nutrientes, otros estimulan el sistema inmune, otros hacen competencia de exclusión, otros tienen barrera de función, otros tienen que ver con los sustratos, otros hacen antagonismo directo. Bueno, pues la suma de los factores en algunos de ellos o la suma de probióticos para lograr la mejor respuesta es lo que nos va a dar los resultados. Ya hoy la Organización Mundial de Gastroenterología tiene muy claro, y lo pueden ustedes ver en sus páginas, me voy a ir muy rápido, donde dice, si quieren tratar diarrea en el adulto, Lactobacillus paracasei B21060 o Rhamnosus GG, fíjense cómo es específico, o Saccharomyces boulardii, pero las cepas Cerevisiae son las que han demostrado utilidad. Pero vean la evidencia grado 2, grado 3. Si tienen diarrea asociada a antibiótica, aquí sí hay mucha evidencia grado 1, usamos Lactobacillus acidophilus, casei, Rhamnosus, boulardis o reuteri. DSM 17938 o acidophilus, pero también ya empezamos a encontrar la combinación que yo hablé hace un rato, el BCL3, es decir, los bifidobacterium con enterobacterium y con combinaciones de algunas otras cepas. Es decir, para la prevención de la diarrea asociada, para el tratamiento de diarrea asociada a antibióticos hay muchos esquemas. Para la prevención, lo único aceptado hoy es el acidophilus CL285 y el Casei LBC 8OR en la prevención de la diarrea asociada a Clostridium. Podemos usar Saccharomyces boulardii, pero el CNCM, el Rhamnosus y el Acidophilus bifidobacterium. Para el Helicobacter, hoy tenemos Rhamnosus, Bifidobacterium, Reuteri y las mezclas. Para tratar la encefalopatía hepática, bueno, también Bacillus clausii es importante, en el Helicobacter tiene estudios ya hechos, y la combinación actual que sacó Reuteri DSM 1938 con ATTC 6475 también funciona. Todos tienen niveles de evidencia entre 1 y 3. Es mejor que sean 1, por supuesto. Boulardii, por ejemplo, tiene 1 en el caso de del uso asociado de antibióticos para la erradicación del Helicobacter. En la encefalopatía hepática estamos usando combinaciones. Uno solo no nos sirve, generalmente es el BCL3, que aquí está. Vean ustedes, son 1, 2, 3, 4 lactobacillus, 1, 2, 3 bifidobacterias y un Streptococcus salivarius, el Thermophilus.
ese es BCL3. Y este tiene evidencia grado 2 en encefalopatía en estudios que se han llevado a cabo. Para el hígado graso o para la encefalopatía, es decir, para enfermedades hepáticas. En intestino irritable, lo que más hemos usado es el Bifidobacterium bifidum, el plantarum, el Bacillus coagulus y las combinaciones de Lactobacillus animalis con Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus deuteri. Esta es una combinación excelente con Streptococcus thermophilus. Esta combinación de Lactobacillus animalis con Lactobacillus LA con Streptococcus thermophilus es uno de los productos que más, usando 4.000 millones de unidades probadas de colonia 2 veces al día, que más nos ha ayudado a quitarle en el intestino irritable el dolor y la distensión a nuestros pacientes. También Bulardi tiene algunos estudios. Ya casi para terminar, en estreñimiento, Bifidobacterium con Lactis, con Longu, combinados. Este es el BCL3 otra vez. Algo de Reuteri. Y finalmente, para enfermedad diverticular sintomática, Casei y para Casei son los que han demostrado alguna utilidad. Para la pouchitis, la mezcla que yo expliqué hace un rato del BCL3. Para postoperatoria, el Acidophilus con Plantarum y con Bifidobacterium longu. ¿Qué podríamos decir después de esta amplia revisión? Me fui rápido porque está puesto. Ustedes pueden entrar a la página de la Organización Mundial de Gastro, checar uno por uno, revisar sus artículos, sus niveles de evidencia. No son productos del súper. Los probióticos son sustancias que ayudan a la inmunidad intestinal, que están a nuestra disposición, pero hay que saberlo usarlo y cuál sirve para qué. Porque si damos todo para todos, no hay ninguna bala mágica. Debo decirles que hay un creciente conjunto de evidencias que vincula la microbiota y la translocación bacteriana con múltiples enfermedades, incluidos ya varios trastornos autoinmunes, que debido a sus fuertes efectos moduladores sobre la microbiota del huésped y sobre las respuestas inmunes, casi sin preocuparnos de la seguridad, los probióticos hoy por hoy se consideran buenos candidatos para la prevención y para el tratamiento de las enfermedades. Y el potencial terapéutico de varias cepas de probióticos se ha estudiado en muchas enfermedades solas o combinadas con resultados que hoy por hoy son muy, muy prometedores. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor Agbo, y tenemos varias preguntas para hacerle. La primera es, con respecto al tratamiento de Helicobacter pylori, ¿usted propone que el tratamiento convencional triple asociado se le agreguen probióticos? De ser así, lo ideal en este caso, ¿serían multicepas o monocepas? Bien, sí, yo digo que sí. Hemos observado con mucha alegría que el agregar probióticos en el paciente que tiene el tratamiento para Helicobacter baja los efectos adversos, disminuye la diarrea y la náusea fundamentalmente, pero también aumenta la erradicación. Digo, no es un medicamento para erradicar, porque por ahí alguien me dijo alguna vez, entonces voy a erradicar el Helicobacter con probióticos. No, la respuesta es no vamos a erradicar el Helicobacter con probióticos. Tiene una función de 12-15% de erradicación que se suba. ¿Cómo? Bueno, lo que tengan ustedes de disponibilidad. Lo que hemos visto es que desde la combinación de cepas es lo que más nos ha funcionado, sobre todo cepas con capacidad antiadhesina y antifactor de necrosis tubular alfa. Eso es lo que más usamos. Derivados del lactobacillus o combinaciones del lactobacillus con bifidobacterias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta directo desde el chat de Buenos Aires, Argentina. Pregunta Raúl Benavib. ¿Qué se sabe del nexo entre microbiota y autismo? Hay algunas cosas que se están empezando a estudiar, una pregunta muy interesante. Parece que sí tiene una correlación importante. No soy experto en el tema, lamentablemente. Yo aún no me he metido en el tema del autismo, pero cada vez hemos aprendido más y sí parece ser que más que nada la inmunomodulación intestinal, los trastornos de la inmunomodulación intestinal tienen como repercusión el problema de autismo. Hoy hemos aprendido que enfermedades como el CUSI, o la CUSI, como le quieran decir ustedes, como la esclerodermia, como estas enfermedades inmunológicas raras como el autismo, tienen que ver mucho con, pues no sé si decirlo así, con el aislamiento del individuo, o sea, con dejar el contacto con el mundo real y estar en ambientes más estériles, más cuidados, más aislados. Decía mi madre, que ya murió, que tomar un poco de tierra de vez en cuando no le hacía daño a nadie. Tampoco estoy recomendando que comamos tierra, ¿verdad? Pero aún no sabemos, y eso es importante, cuál va a ser el impacto de esta grave pandemia que estamos viviendo, donde todo está limpio, todo está lavado, todo está con alcohol, todo está con cubrebocas. Estamos modificando toda nuestra microbiota. Ya en COVID ya aprendimos
que la microbiota se afecta y que podemos usar probióticos. Ya hay estudios de probióticos en COVID, por si alguien quería preguntarlo. Pero creo que en autismo hay mucho que aprender y sí, microbiota e inmunomodulación va a ser un camino pronto. Y en cáncer también, por cierto, y en cáncer también. Muchísimas gracias, doctor. Esta siguiente pregunta creo que está relacionada con la anterior. ¿Usted considera útil el uso de probióticos concomitantemente con los antibióticos para evitar la diarrea provocada por estos? Por supuesto. Se podría decir que mejoraríamos la absorción y la efectividad de los mismos al disminuir la diarrea? La absorción no me preocuparía tanto, se absorben muy rápido los antibióticos. Digo, no tanto sería por eso, sería para evitar el efecto adverso y la disbiosis secundaria. Eso es lo que me preocupa a mí. Y sí está bien documentado que, como dije en la plática, como no sé qué paciente al tomar un antibiótico va a desarrollarlo, podría yo iniciar el antibiótico con suplementación probiótica. Sobre todo, si van a dar clindamicina, si van a dar amoxicilina, o si van a dar quinolonas, que fue lo que yo dije en la plática, que son los que tienen la más alta posibilidad de crear diarrea por disbiosis y por acúmulo de carbohidratos, pues es lo que da la diarrea osmótica. En particular, yo sí lo uso, yo sí uso, casi no uso antibióticos, déjeme decirle, uso poco. Digo, obviamente estoy a favor de la vida, entonces, como soy más de los probióticos, casi no uso antibióticos, pero cuando es necesario lo doy, pero siempre con suplementación probiótica. Muchísimas gracias. Muy claro, doctor. Aquí tengo una pregunta más del chat. Y es así, pregunta, ¿qué diría respecto al uso de probióticos como ayudante en el trastorno depresivo? Bien, hace poco tuvimos una reunión con expertos aquí en México y pues es un tema que apenas está iniciando en la neurociencia. Sí, una de nuestros invitados era una psiquiatra precisamente, porque hablaba de esto, ¿no? De la posibilidad de poder tener, mediante la suplementación probiótica, mejoría en los cuadros depresivos. Yo aún no tengo evidencia al respecto, sé que se está caminando al respecto de esto. Tiene lógica. A ver, si la inmunomodulación inicia en el intestino, si la microbiota hace la inmunomodulación y si yo tengo alterada la microbiota, pues es obvio que tengo sustancias tóxicas en el organismo, falsos neurotransmisores que tienen que ver fundamentalmente con el sistema nervioso central. Entonces sí tendría una coherencia lógica, como lo decía la psiquiatra que estuvo con nosotros. Sin embargo, insisto, al igual que en el autismo, son caminos que aún estamos aprendiendo. No todo se va a resolver con probióticos, pero sí es cierto que los probióticos nos van a dar una mayor calidad de vida. Ya nos las dan y nos las van a dar mucho más en el futuro. No tengamos miedo de usarlos. Además son cantidades suficientes que no causan mayor problema, aún, por si lo preguntan, en los inmunocomprometidos, sean nada más ahí sí un poquito cuidadosos, en pacientes que están tomando esteroides a dosis muy altas o que tienen un inmunocompromiso grave, podemos emplearlos a dosis un poco más bajas. No hay una evidencia como tal de que pueda haber un sobrecrecimiento, pero son bacterias vivas, muchas de ellas. Entonces, ahí ese es un pequeño grupo de cuidado. Todos los demás pueden tomarlo sin ningún riesgo y sin ningún problema. Muchísimas gracias. Por último, doctor, tomando el título de esta jornada científica, inmunidad, usted en esta disertación nos ha presentado que los probióticos están demostrando efectos muy positivos en la salud humana, teniendo en cuenta que nuestro intestino es el segundo cerebro de nuestro cuerpo. ¿Qué piensa usted sobre el desbalance de la microbiótica y la evolución de patologías no solo gastroenterológicas? Es lo que yo podía en mi conclusión, efectivamente así es y gracias por la pregunta para retomar de nuevo la conclusión. Es decir, está muy claro que el universo es prometedor, la disfunción la neuromodulación deficiente del intestino va a haber no solamente que ver con enfermedades gastrointestinales, sino se sale más allá. Yo lo decía hace un momento, muchas de las enfermedades inmunológicas hoy en día están condicionadas por alteraciones de la microbiota, el hígado graso del que acabo de hablar hace un momento, enfermedades mentales. Es decir, sí, la respuesta es sí. Tenemos que caminar más por ese territorio, aprender y recordar que cada ser humano tiene una microbiota específica, tiene una huella digital propia. Y así como nadie va y se borra sus huellas digitales, por favor, les pido, les suplico, no destruyan la microbiota ni de ustedes ni de sus pacientes. Demos lo necesario de antibióticos cuando sea necesario, pero el ejercicio, la buena dieta, en fin, el menos estrés favorecen una microbiota saludable. Doctor, muchísimas gracias por participar en esta jornada y por tan buenos consejos. Será hasta la próxima. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches.